y el objetivo es mostrar cómo es el proceso para la aplicación del mantenimiento predictivo en autocompresor. A ver que tengo el cartelito. Bueno, la presentación está distribuida de la siguiente manera, con una introducción, donde se presenta Ingeniería en Mantenimiento, que es la empresa que realiza el trabajo, mantenimiento predictivo y la planta estudiada. A continuación se muestra la metodología para crear las rutas de medición y cómo llevar a cabo las mediciones. Para por fin mostrar las conclusiones y los comentarios. Ingeniería de Mantenimiento es una empresa consultora de ingeniería especializada en mantenimiento predictivo. Fue creada en el año 2002 por Sergio Cavazzoli, ingeniero mecánico recibido de la Universidad Nacional del Comahue, y está ubicada en la ciudad de Plotier. Ingeniería en Mantenimiento comenzó con el análisis de vibraciones y luego fue ampliando las técnicas utilizadas para el mantenimiento predictivo. Los servicios que presta hoy en día son diagnóstico termodinámico de compresores y motores alternativos, inspecciones videoscópicas y termográficas, balanceo dinámico de rotores, etc. Ingeniería de Mantenimiento presta servicio para las principales operadoras de la región, como son Pan American Energy, Pampa y Energía, YPF, Tecpetrol, Vista Oil and Gas. Ingeniería de Mantenimiento está compuesta por 7 empleados y 3 asesores, distribuidos en 3 áreas principales. La primera, el área administrativo-contable, que se encarga de todo lo relacionado con el contacto económico con el cliente, ya sea licitaciones, liquidación de sueldo, proveedores. Está compuesta por un responsable administrativo que pertenece a los 7 empleados y un asesor contable. Después tenemos el área de calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional, que se encarga de todo lo relacionado a las capacitaciones en materia de seguridad, salud y medio ambiente, inspecciones de las instalaciones, ya sea botiquín o matafuegos. También coordina el sistema de gestión integrado, analiza las no conformidades y realiza auditorías internas. El área está integrada por 2 asesores externos, un ingeniero en seguridad y medio ambiente y un médico laboral. Por último, tenemos el área donde se desarrolla el trabajo, que es el área operativa, que está compuesta por un responsable operativo, que es el gerente, Sergio Cavazzoli, y 5 operarios. Dado el tamaño de la empresa, todos los operarios no se dedican en exclusiva a una sola técnica, sino que las conocen todas con distinto grado de especialización. Para Ingeniería en Mantenimiento, el mantenimiento es un servicio que agrupa una serie de actividades cuya ejecución permite alcanzar un mayor grado de confiabilidad en los equipos, máquinas, construcciones civiles e instalaciones. Además, permite eliminar condiciones inseguras que podrían afectar a las personas. Este trabajo se centra en el mantenimiento predictivo, que consta de una serie de ensayos no destructivos que se utilizan para el monitoreo de máquinas con el fin de identificar si alguna de sus partes no está funcionando de manera correcta. Las ventajas de este tipo de mantenimiento es que permite identificar fallas en estado incipiente, alarga la vida útil de los materiales y como se conoce el estado de la falla, permite programar las paradas y así gestionar los recursos y disminuir los tiempos de indisponibilidad. Las principales técnicas utilizadas en mantenimiento son el análisis de vibraciones, que es la más utilizada hoy en día para el monitoreo de condición, que permite detectar fallas como desalineación, desbalanceo, resonancia, entre otras. Después está el ultrasonido, que es el estudio de ondas de alta frecuencia. Se utiliza para detectar fricción en máquinas rotativas, fallas o fugas en válvulas, pérdida de vacío. Tenemos la termografía, que es el estudio de la temperatura de las máquinas. Se utiliza en equipamiento eléctrico y en equipamiento mecánico. Y por último, el análisis de lubricantes, que determina el estado de la máquina a partir de cómo se encuentra su esto se mide a partir de la degradación y la contaminación que tiene el lubricante, ya sea la degradación por la pérdida de capacidad de lubricar o de la contaminación
partículas de metales de desgaste, agua o combustible. La operadora de gas natural está ubicada en la cuenca neuquina, pertenece a una operadora multinacional, produce el 13% del gas natural de la cuenca neuquina y está compuesta por 9 motocompresores de motor Caterpillar G3616 y compresor Ariel KBZ. Estos compresores están nombrados de la A a la I y por políticas de la empresa, las técnicas que se le van a aplicar son vibraciones y performance. En el caso de vibraciones se van a aplicar una vez por mes y en el caso de performance cada 4 meses. El proceso para aplicar estas técnicas consta de los siguientes pasos. Primero, una visita inicial para recabar toda la información técnica de las máquinas. Luego se crea la ruta de medición en el software. Se realizan las mediciones, se analizan los datos medidos y se confecciona un reporte. Para comenzar con las rutas de medición, como se dijo, lo primero que tenemos que hacer es recabar la información. En el caso del motor, la información que necesitamos es la marca, el modelo, las RPM, cuál es el rango de operación, si tiene equipos auxiliares con posibilidad de medición, en este caso tiene una bomba de aceite y 2 bombas de agua, una principal y una auxiliar, y la potencia del equipo. En el caso del compresor, de igual manera, necesitamos conocer la marca, el modelo, el rango de velocidad en el cual opera y la cantidad de tiros y cilindros. Estos equipos cuentan con un sistema de enfriamiento que está compuesto por un motor eléctrico y un aeroenfriador. En el caso del motor eléctrico, vamos a ver es la marca, el modelo, si es velocidad fija o variable, las RPM y los rodamientos. En el caso del aeroenfriador, lo que necesitamos conocer es la velocidad, los rodamientos, el tipo de acoplamiento, la cantidad de palas y si tiene bujes o no. Una vez que tenemos esta información, vamos al software donde se creó la ruta de medición con una estructura de árbol. Se comienza por el yacimiento, se continúa con el área, en este caso ingeniería en mantenimiento, monitorea 4 áreas: el área de compresores de exportación, el área de compresores de propano, el área de compresores de reciclo y el área de generación. Pero el trabajo en sí se centró en el área de exportación. Luego se van los equipos, que serían los 9 motocompresores que tenemos, y cada uno de estos motocompresores está compuesto por un motocompresor y 2 aeroenfriadores. Dentro de cada máquina se deben definir los puntos de medición. Para definir la máquina, lo importante que tenemos que saber es si es de velocidad fija o variable y si es de carga variable o de carga fija. En este caso, para los motocompresores son de carga variable y de velocidad variable, y los aeroenfriadores son de velocidad fija y carga fija. Para puntos de medición, la información que necesitamos definir es, aparte del nombre y de la identificación, con qué sensor se van a medir. En este caso se midieron todos los puntos con un sensor acelerómetro triaxial. ¿En qué unidades se va a guardar esta información? En este caso todos los puntos se va a guardar en velocidad. ¿Cuál es la velocidad del punto? ¿Cada cuánto se va a medir? 30 días. Este software permite agrupar puntos y analizarlos de manera similar, igual que generar alarmas de manera similar. Esto se hace con el grupo de análisis y con el grupo de alarma. También tenemos que definir cuál es la posición del punto, cuál es la sensibilidad del sensor. Son los radios en los cuales se van a tomar como válidas las mediciones. Para definir la forma de medición de cada componente, se debe definir la unidad en la cual se van a guardar las mediciones, las RPM, el ancho que va a tener el espectro, en baja la frecuencia más alta, la definición que va a tener el espectro con el número de líneas y el número de promedios de mediciones que se van a realizar. Este software también permite generar 12 parámetros para seguir los valores, ya sea de un pedazo del espectro o ya sea de un valor específico de la forma de onda, como el factor de cresta o el máximo pico. Con respecto a los niveles de alarma, se utilizó como base la norma ISO 10816. Esta norma tiene 7 partes.
nosotros utilizamos tres. La primera parte, que plantea los lineamientos generales de la medición de vibraciones, la parte 3, que se utilizó para los aeroempleadores, y la sexta parte, que se utilizó para los motores y los compresores. Como la norma ISO solamente da un valor de energía para la totalidad del espectro, lo que se hizo fue ampliar esto con notas técnicas específicas de los fabricantes del motor y del compresor. A continuación se muestran los parámetros seleccionados para el motor y para el compresor. En el caso de los parámetros que no están definidos ni con las notas técnicas ni con la ISO, lo que se hace es una parte especial del software que nos permite sacar las alarmas por distribución estadística. A partir de aparte de la medición de vibraciones, se realizó la medición de performance. La medición de performance lo que hace es tomar valores de ultrasonido, de iones, de temperatura y de presión, pero los pone en fase con el ciclo termodinámico ya del motor o del compresor. Esta técnica permite conocer el estado de las válvulas de admisión, escape y combustible del motor, o de succión y descarga del compresor. También permite conocer la condición y el estado de los aros, del pistón, de la camisa, de los cojinetes, de las empaquetaduras. Permite detectar fugas al exterior. A diferencia de la ruta de vibraciones, cuando uno va a crear la ruta de performance necesita tener otros datos, en este caso del motor, y lo mismo sucede con el compresor. Necesito conocer si es de 2 tiempos o de 4 tiempos, qué cantidad de válvulas de admisión tiene, qué cantidad de válvulas tiene, cuál es la eficiencia mecánica, cómo es el sistema de encendido, los datos de las dimensiones del cilindro, la carrera, la longitud de la biela. Como se dijo anteriormente, esta técnica se basa en conocer en qué ciclo cada uno de los eventos. Como nosotros vamos a tener una sola señal de posición, que es con respecto al cilindro 1, lo que necesitamos conocer es cuál es el ángulo de fase de los demás cilindros con respecto al primer cilindro. Y necesitamos conocer en qué momento ocurre la apertura y cierre de las válvulas de admisión, la apertura y cierre de las válvulas de escape y la apertura y cierre de las válvulas de combustible. Una vez que se tuvieron los datos, se decide en qué lugares medir y con qué sensor. En este caso se decidió medir en la tapa de válvulas y en la tapa de cilindros con el sensor de ultrasonido y con vibraciones. El dato de posición se puso en el volante del motor y se miden con vibraciones todos los jinetes del motor. Aparte de los datos tomados con sensor, se relevan los datos del tablero del motor con el fin de tener un panorama de cómo estaba el funcionamiento del motor en el momento que se tomaron las mediciones. En el caso del compresor, de igual manera, necesitamos tener datos, por ejemplo, número de válvulas de succión y descarga tiene, cuáles son los límites de carga del vástago. Necesitamos conocer los pesos del pistón, del vástago, de la cruceta y las dimensiones del cilindro. De igual manera, se busca la sincronización de los cilindros, se debe tener el dato de fase de cada uno de los cilindros con respecto a la cámara 1 y la cromatografía del gas comprimido. Por esto, porque el software debe calcular las politrópicas de compresión y expansión para el gas específico que se está analizando. Con estos datos se decidió dónde se iba a medir. Se va a medir la temperatura de succión y descarga en cada uno de los cilindros. Se va a medir vibraciones, ultrasonido y temperatura de cada una de las válvulas. Se va a medir presión dentro de cada cámara compresora. Y se va a medir vibraciones de ultrasonido en la tapa de cilindro y en la cruceta y empaquetadura de gas. Aparte de esto, también se van a relevar datos del panel, como son las horas de marcha, el porcentaje, presiones y temperaturas disponibles. A la hora de tomar las mediciones, lo primero que se hace es, se programa con la operadora cuando se va a ir a medir, se cargan las rutas de medición dentro del equipo recolector, y una vez que se arriba al yacimiento, se deben confeccionar los pisos de trabajo, los análisis de riesgo, se deben llevar los instructivos y se debe llevar los EPPs necesarios para medir dentro de una planta compresora de gas. En este caso, aparte de la protección visual, auditiva, casco y zapatos de seguridad, ropa de algodón, mameluco ignífugo y medidor de 4 gases.
Aparte de los análisis, de los análisis de vibraciones y del análisis de performance, se realizan análisis complementarios como son termografía a las válvulas del compresor o ultrasonido a las válvulas. Las mediciones son tomadas en el caso de vibraciones por una sola persona y en el caso de performance por 2 personas, dado el peso del equipo recolector y la cantidad de sensores. Y por último, se deben limpiar cuidadosamente cada uno de los sensores y descargar los datos en el equipo, en el software correspondiente. El equipamiento utilizado para realizar las mediciones fue un recolector de performance de la marca Winrock 6400. Acá tenemos el picar magnético, se conecta al encoder para levantar la señal de giro del motor, el sensor de ultrasonido que tiene integrado el sensor de temperatura, la lámpara estroboscópica, el sensor acelerómetro, el sensor de presión y el equipo recolector. La cámara termográfica utilizada por ingeniería de mantenimiento es una Philips 660 y el analizador de vibraciones que es de la marca Emerson, CSI 2140. Acá tenemos el recolector y el acelerómetro triaxial. A la hora de confeccionar los informes, este es el formato utilizado. Se ponen los datos del equipo recolector, los datos de la empresa, y se tiene una escala para reportar. En el caso del verde o 0, se encuentran observaciones. En el caso del azul o 3, es que existen observaciones, pero que no se puede identificar cuál es la proveniencia de la falla, por lo que en general se recomienda hacer análisis complementarios. Después tenemos el amarillo o el 6, que es que existen fallas, pero que se puede esperar al próximo mantenimiento programado, sin que exista una falla catastrófica. Y el color rojo o número 10, que se utiliza cuando la máquina se debe intervenir de manera urgente. Las desviaciones identificadas con performance. En performance se lograron medir de los 9 motocompresores solamente 8, porque uno estaba fuera de servicio durante los meses que se estudió. Esto fue de marzo a octubre del año 2019. Se realizaron en total 19 mediciones. Y entre las fallas que tenemos, primero, la pérdida de potencia en las válvulas. Se identificó una pérdida de potencia en el efecto Head del compresor del 14,4%, el efecto Crank del 11,8%. En este caso, se acepta en la industria un 10% de pérdida máxima de potencia por cámara compresora, por lo que se recomendó a la empresa operadora rediseñar las válvulas de descarga para disminuir las pérdidas de potencia. Si se supone que la empresa operadora rediseña sus válvulas para tener una pérdida de potencia del 10%, el excedente de la cámara Head es de un 4% y el del crank es de un 1%. Por 8 cilindros que tiene cada compresor, por 4 cilindros que tiene cada compresor y 8 compresores que tiene la planta, se tiene un ahorro potencial de 838 HP. Y ahora se rediseñan las válvulas para que tengan una pérdida de potencia del 6%, la potencia que se podría ahorrar es de 2.218 HP, que representa la mitad de uno de los motores. Otra de las fallas identificadas fue la fuga en empaquetadura. Como se dijo anteriormente, se ultrasonido en la empaquetadura de gas y en la zona de tapa de cilindro, con el fin de identificar si existen fugas al exterior. En la siguiente imagen lo que se muestra es de un solo motor, los 4 variadores de espacio nocivo y las 4 empaquetaduras de gas. Se puede observar como el cilindro 4 presenta fuga en empaquetadura de gas. Esto se reportó con una prioridad de 10 y se encontraron 6 empaquetaduras con fuga a lo largo de las mediciones. Otra falla muy común en los compresores es que alguna de sus válvulas falle. En este caso se encontraron 25 cámaras compresoras con defectos en sus válvulas de descarga. Esto se reportó con una prioridad de 6. Y el primer indicio de que tenemos falla en válvulas de descarga
que la presión dentro del cilindro, en la carrera de compresión y en la carrera de expansión, es mayor a la teórica que está representada por la línea punteada. Luego, otro segundo indicio es que si observamos la medición de ultrasonido en las válvulas, las dos primeras son las válvulas de succión y las segundas son las de descarga, podemos observar que las que presenta señal de ultrasonido de fuga en el tiempo que la válvula debería estar cerrada. Otro indicio es la temperatura. Si comparamos, acá tenemos las válvulas del efecto Head, las válvulas del efecto Crank, válvulas de succión, tienen temperaturas similares, y las válvulas de descarga se puede observar como las del efecto Head, que son las que presentan fallas, tienen mayor temperatura que las del efecto Crank. Se verificó la tomografía y se puede observar como la válvula del efecto Head tiene mayor temperatura que la del efecto Crank en las dos válvulas. Esto se debe a que al recircular gas de la línea de descarga, este gas tiene mayor temperatura que el que se encuentra dentro del cilindro y aumenta la temperatura de la válvula que esté fallando. Bien. En el caso de los motores, los mantenimientos sugeridos por los fabricantes están orientados a verificar el sistema digestivo. Por lo que la performance se utiliza en su gran mayoría para ver cómo es el estado de las válvulas del motor. En la siguiente imagen se muestran los 16 cilindros. Esta es la medición de ultrasonido sobre la tapa de válvulas. La línea punteada representa la apertura, la primera de la válvula de escape, esta del cierre de la válvula de escape, la apertura de la válvula de admisión y el cierre de la válvula de admisión. Cuando se tiene insuficiente luz de válvula, lo que pasa es se tiene una válvula que abre antes de lo normal y cierra después de lo normal, o sea, después del cierre teórico. En este caso se puede observar cómo los cilindros 6, 12 y 5 presentan una insuficiente luz de válvula. Un caso extremo de la insuficiente luz de válvula es cuando la válvula directamente no cierra, que es como es este caso. En el cilindro 1, la válvula de admisión no cierra, y el mayor riesgo en este caso es que la válvula, al quedar abierta durante el tiempo de combustión, se pueda quemar. Este tipo de efectos lo que se hace es recomendar al operador válvulas y se reporta en general con una prioridad de 6. El caso contrario sería la elevada luz de válvula, donde la válvula abre más tarde de lo normal y cierra antes de lo normal. En este caso se puede ver como las válvulas de admisión de los cilindros 4 y 6 presentan elevada luz de válvula. Con respecto a las desviaciones identificadas con vibraciones, se realizaron 10 mediciones, estas fueron de enero a octubre, y sí se logró medir el motor I. En la siguiente imagen se muestra el enfriador, uno de los aeroenfriadores, tenemos el motor, tenemos el fan, y lo que este tipo de máquinas tiene como fallas comunes presentar desbalanceo en el fan, que se rompan los rodamientos, descentrado de poleas, y en este caso lo que se vio fue un posible desbalanceo. Cuando se mide en enero, se detectan 300 micrones en el fan 1 y 722 micrones en el fan 2, a la velocidad de giro del fan. Se tiene como alarma, nosotros tenemos 200 micrones de alarma y 287 de falla, en este caso superaban ampliamente, y lo más probable cuando tiene elevadas vibraciones a la frecuencia de giro del fan, lo que uno es que es un desbalanceo, por lo que se sugirió a la empresa operadora balancear las palas del aeroenfriador. Cuando se realiza la intervención, se encontró que en realidad estaba suelto el protector de las palas del fan, donde se abulona al soporte superior del rodamiento, por lo que se ajustó, y en marzo se volvió a medir,
se midieron 14 micrones para el FAN 1 y 17 para el FAN 2. Esto resultó en que no era un desbalanceo, como se había reportado inicialmente, sino una pérdida de rigidez de la estructura. Con respecto a los motores Caterpillar, anteriormente se ha analizado con la norma ISO 10816. Dentro de los valores adoptados por esta norma, todos los motores se encontraban dentro de valores aceptables, pero cuando se tomaba la nota técnica del fabricante, esta estipulaba que para la frecuencia de giro del motor, el valor límite en desplazamiento era de 130 micrones. Al estudiar esto, se podían ver que todos los motores estaban fuera de especificación. Como estos motores estaban en garantía, lo que se recomendó fue consultar al fabricante. A la hora de realizar estas mediciones, Ingeniería de Mantenimiento se encontraba desarrollando una nueva tecnología, Operating Deflection Shape. Es una tecnología que permite ver el movimiento de una estructura, por lo que se recomendó, debido a los niveles de vibraciones del motor, se le propuso a la operadora realizar un estudio de los motores para ver cómo era el movimiento. Lo primero que se hizo para realizar para la aplicación de esta técnica es confeccionar un modelo en un programa de dibujo, en este caso se utilizó el SketchUp. Esa estructura se importó luego al software específico de la técnica, que se llama MSCOP. En el MSCOP se determinaron cuáles eran los puntos donde se iba a medir, se determinaron 138 posiciones en las 3 direcciones. El equipo que se utilizó para realizar las mediciones es el mismo utilizado para medir vibraciones. Este equipo cuenta de 4 canales, se utilizaron 3 para el sensor de acelerómetro triaxial y 1 como referencia que se colocó en el acople del motor. Y una vez que se midieron los 138 puntos, esos datos se llevan al software MSCOP, se asignan a los puntos y los puntos que quedan sin medir se deben interpolar. Uno define cada estructura por separado para poder interpolar y que la estructura esté en movimiento. Con esto se realizó un video. No sé si se va a poder ver por la conexión de internet. En este video lo que se puede ver es que el motor tiene un desplazamiento mayor en la parte superior, que se debe a la esbeltez del motor, y el movimiento de alguna forma lo que hace es verificar las mediciones realizadas en el monitoreo mensual de los motores. Se puede ver cómo el motor tiene un desplazamiento relativo con respecto al compresor, por lo que se debe verificar el estado de operación para no cargar los cojinetes del compresor. Por último, se realizó un pequeño cálculo de justificación económica. En este cálculo se hizo comparar el beneficio económico de aplicar la técnica de performance. La de vibraciones, dado la complejidad de los problemas encontrados, no se pudo estipular un costo, pero en el caso de performance, sí. Se utilizaron estas 2 ecuaciones. La primera representa los materiales, que serían los materiales que necesita la empresa operadora. Cuando uno aplica la técnica de performance, le está recomendando a la persona que realice un mantenimiento, entonces eso lleva un costo asociado, en este caso sería los materiales asociados a esa corrección, el tiempo que lleva esa reparación, la producción y el precio del gas, del compresor y la mano de obra. Después tenemos que evaluar la otra ecuación, en la cual la falla puede ser distinta, o sea que los materiales pueden cambiar y los tiempos de reparación pueden cambiar, y se agrega en algunos tipos de fallas, por ejemplo el de las válvulas, donde la válvula produce una pérdida de eficiencia del cilindro. Esa pérdida de eficiencia del cilindro es
compensada por la empresa operadora con un aumento de las vueltas del motor, por lo que se calcula un 10% extra del combustible y un tiempo de uso hasta que el motor o el compresor paren por alguna protección. Una vez que se tienen las ecuaciones, se debe definir cuál es la falla potencial de la falla encontrada. En este caso, con las fallas encontradas de las válvulas de descarga, la recomendación de ingeniería en mantenimiento, ya sea la válvula del lado crank o del lado head, es la misma, es cambiar la válvula de descarga. Esto tiene un costo asociado a $14.000, pero la falla potencial difiere. En el caso del lado crank, se debe sumar la reparación, o sea, el cambio de la válvula, el 10% de la carga del motor, y se suma un 100% del tiempo para encontrar cuál es la válvula que está fallando, dado que las protecciones paran el motor, pero no identifican cuál es la válvula que está fallando. En el caso de las válvulas de descarga del lado head, este tipo de falla puede producir la no inversión de carga del compresor, por lo tanto que se quede sin lubricación, así que los costos de reparación son mayores. Después tenemos la fuga en empaquetadura. Lo recomendado por ingeniería de mantenimiento es cambiar la empaquetadura, pero en el caso de que se deje la falla, puede producir la rotura del vástago y se debe sumar además el % de carga del motor. En el caso de no aplicar mantenimiento predictivo, lo que debería hacer el equipo de mantenimiento es verificar los vuelcos de las crucetas en todos los mantenimientos programados. Lo que se busca con la técnica de performance es reducir esos tiempos y solamente verificar las luces de las crucetas que presenten alguna desviación en sus mediciones de vibraciones normales. En este caso se detectó una sola de los 19 análisis. Y en el caso de las válvulas, lo mismo. Si no se aplicara mantenimiento predictivo, el equipo de mantenimiento debería regular las válvulas de los 16 cilindros del motor. Lo que se busca es reducir esos tiempos y solamente intervenir en los cilindros que presenten alguna desviación. Se calculó que en promedio se reportan 5 cilindros de los 16 en cada análisis de performance, por lo que se hizo el cálculo de regular la válvula de 5 cilindros con la de 16 cilindros. Luego estos números se multiplicaron por la cantidad de fallas encontradas y nos dio un total de $1.276.000. A este número se le debe sumar cuánto le sale a la empresa operadora el servicio de medir performance. En este caso, cada servicio de performance tiene un valor de $3.000 por 19 análisis, que nos da un total de $57.000. Y la suma de los $57.000 más el $1.276.000 representa el 26% de los costos en los que incurriría la empresa operadora de no aplicar el mantenimiento predictivo. Como conclusiones, se logró de manera satisfactoria crear las rutas de medición para el monitoreo de vibraciones y performance de los equipos de la planta y cumplir con todas las órdenes de trabajo emitidas por la empresa operadora. También se pudo desarrollar una nueva técnica para visualizar la movilidad de estructuras. Esto requirió la adquisición de un nuevo software, el tiempo de capacitación, el tiempo de aplicarlo a esta estructura en particular. Y por último, se puede decir que en el lapso de los meses de estudio, la empresa operadora tuvo un ahorro potencial de $3.762.000. Las mejoras que se podrían incluir en este trabajo en particular, se podría realizar la medición de vibraciones y pulsaciones en cañerías de forma mensual o de forma periódica.
Desde el punto de vista del aprovechamiento de los recursos que ya tiene Ingeniería en Mantenimiento, podría desarrollar las técnicas de termografía y ultrasonido para la inspección de líneas de transmisión y tableros eléctricos que hoy no se está explotando. Y como futura tecnología que podría adquirir Ingeniería de Mantenimiento, se tienen los instrumentos de pruebas estática y dinámica de motores y generadores. Agradecimientos, agradezco a mi externo, Sergio Cavazoli, quien me abrió las puertas de su empresa y me ha transmitido los conocimientos que adquirió durante su carrera profesional. Agradezco a mi tutor académico, Juan Manuel Rubino, por el acompañamiento, la dedicación y las observaciones realizadas durante la elaboración del proyecto, y particularmente al jurado por su tiempo, correcciones y presencia en el día de la jornada. Agradezco a mi familia, amigos y compañeros que me han apoyado durante toda la carrera, y a la Universidad Nacional del Comahue por la formación académica y humana recibida en el transcurso de mi carrera. Gracias. Preguntas. Muy bien, Sofía. La felicito por la presentación. No sé si me escuchan bien. Sí, sí. Por un lado, quiero meritar el trabajo que usted desarrolló. Yo sé que el tema de mantenimiento, ustedes en el plan de la carrera lo abordan, digamos, en forma muy, digamos, con los conocimientos básicos en organización, creo, ¿no? Y evaluación de proyectos. Si nosotros analizamos digamos, el ciclo de los productos industriales, hablamos de diseño, hablamos de desarrollo, hablamos de fabricación, montaje, operación, mantenimiento y deposición final. En ese ciclo, el tema del mantenimiento es muy, digamos, importante. Y el mantenimiento, haciendo las analogías, es la medicina de las máquinas. Sí. Y generalmente esta temática se aborda en mayor profundidad en la carrera, digamos, de ingeniería mecánica. Es decir, me ha tocado, digamos, participar en concursos incluso de docentes, profesores de otras universidades, donde está, digamos, casi recluido al tema de ingeniería mecánica. Y celebro que este tema también sea abordado. Los equipos son electromecánicos, mecatrónicos, entonces es importante una mirada desde la ingeniería eléctrica. El trabajo el informe muy lecturable, su presentación muy buena, me parece que la síntesis de la presentación fue muy adecuada, muy precisa. Y teniendo en cuenta, digamos, el grado de desarrollo del trabajo, quiero meritar el trabajo del tutor, del director tutor, ingeniero Juan Manuel Rubino, es decir, porque acá, digamos, independientemente de la formación, hubo todo, digamos, una adquisición de conocimientos en forma, digamos, adicional a la formación de competencias que usted adquirió durante la carrera. Y también quiero hacer llegar mi respeto y reconocimiento al ingeniero Sergio Cavazoli, verdaderamente el desarrollo profesional, el emprendimiento que ha alcanzado y desarrollado verdaderamente digno de destacar, y es un honor para la Universidad Nacional de Comahue y a los que fuimos, digamos, y participamos en su formación. Simplemente, digamos, algunos comentarios. El marco teórico, muy voluminoso, diría casi en exceso para un PIB, pero muy consistente. Y las consultas, en forma precisa, que le quería hacer, Sofía, es, sí, ustedes desde la empresa prestadora de servicios, ustedes tienen, digamos, toda una planificación de trabajo. Y ustedes plantean que, en primer lugar, hay una visita inicial tipo inspección. La consulta es, cuando se va a definir una rutina de mantenimiento predictivo, también es importante conocer, digamos, el histograma de esos equipos. La pregunta es si
desde las empresas operadoras le facilitan la historia, todas las especificaciones técnicas, toda la información y todos los antecedentes buenos y no tan buenos, ¿no? Porque eso ayuda a pulir, a perfeccionar, a ajustar las rutinas de mantenimiento predictivo. Sí, en este caso las máquinas eran nuevas, porque habían sido instaladas unos meses antes de que nosotros comencemos, pero la verdad es que no te facilitan la información. De hecho, toda esa información que yo digo al inicio que se debe tener para armar la ruta no es tan directa. A veces se arma con menos información y luego se va completando a lo largo del tiempo. Esa es la información teórica que uno debería tener para armar la ruta de medición, pero la realidad es que no. Por ahí tenemos que esperar que se rompa un fan para poder tener cuál es el rodamiento que tiene adentro. Eso queda claro. Lo que pasa es que, digamos, yo creo que a veces es por omisión y no por comisión, digamos, de que se niegue esa información, ¿no? Entre los apuros que hay de instrumentar las cosas, a veces, digamos, es importante porque la historia, en este caso, bueno, es muy particular, estamos hablando de equipos nuevos o semi-nuevos, Sí. Casi durante el commissioning, ¿no? Durante la etapa, digamos, inicial, pero es importante contar con esa información. Después otra cuestión, digamos, bien específica. Ustedes hablan, o sea, ustedes han mencionado la implementación de todas las mediciones de vibraciones con acelerómetros. Es decir, sí, se están midiendo vibraciones absolutas. Queda claro que esto depende mucho del equipamiento. Si no han pensado o ustedes aplican, digamos, la medición de vibraciones relativas en algún otro equipo o han previsto, digamos, esto depende mucho del tipo de cojinete, ¿no? Si tienen sí, sensores. En general eso lo tiene ya el equipo integrado y esa medición la tiene el dueño de la máquina. Ahora bien, ¿esa información tampoco la pusieron a disposición de ustedes o no? A veces sí, a veces no es tan sencillo, porque se puede comparar, pero no tenemos a veces esa información. O sea, sí. Si pasa algún problema, sí la tenemos porque nos llaman y nos dicen, che, me está saltando la alarma. La otra cuestión también, cuando hacen las mediciones de vibraciones, generalmente hay dos operadores, ¿no? En cada punto, digamos, uno para, de alguna manera, ubicar, colocar el sensor y otro, digamos, el que baja la información. Si se plantean así rutinas a mediano o a largo plazo, no conviene, digamos, utilizar otro sistema de fijación de tal manera de evitar la eventual influencia del factor humano en la medición. Ese es el futuro. Ese es el futuro. O sea, por ejemplo, ya la modelización esta de estructura, el video este 3D ya quedó fuera de uso. Nosotros hoy ya estamos utilizando una cámara para mirar vibraciones. Esto fue el año pasado. Del año pasado a ahora ya estamos utilizando una cámara que se puede inspeccionar de lejos, se puede ver toda la estructura y donde cada píxel funciona como un sensor de vibraciones. Bien, de mi parte nada más, Sofía, verdaderamente la felicito por, digamos, el trabajo desarrollado y agradezco al Departamento de Electrotecnia y al director de la carrera, ingeniero Carlos Casarotto, de haberme invitado a integrar este tribunal y gustoso de poder escuchar a mis pares del tribunal. Así que muy bien, Sofía, la felicito y gracias. Bueno, Sofía, me toca hacer una devolución, tal cual como decía el ingeniero Keil, te felicito por la tesis, felicito a tu tutor, a tu cotutor, porque ha sido un trabajo muy bueno, muy conciso. El marco teórico fue un poco extenso, es verdad, pero
me pareció muy bueno como una introducción al mantenimiento, porque como bien lo mencionaba el ingeniero Keil, eh, quizá hay en algunas carreras como la nuestra, ingeniería eléctrica, que la parte de mantenimiento directamente no se aborda, y en ingeniería electrónica tampoco. Bueno, y yo justamente que soy ingeniero eléctrico me dedico al mantenimiento electromecánico en este momento, y la verdad es que has tocado un tema muy sensible para mí justamente, así que disfruté mucho de- de leer tu tesis, y bueno, hay temas que son eh, muy naturales, ¿no? Cuando iba leyendo. Una de las consultas que te iba a hacer, que justamente la hizo el ingeniero Keil, es si ya el equipo contaba con sensores de vibraciones, que justamente vos decías que sí, y supuestamente, bueno, eso debe reportar, digamos, algún SCADA o alguna computadora, y deben haber operadores que deben estar monitoreando eso, ¿no? Sí. Eso debería haber algún personal de alguna manera preparado como para poder ver esas alarmas o... En general lo mira el operador Ajá. que se Pero dedica, no hay algún personal del área de mantenimiento que pueda dar alguna respuesta o pueda decir algo, ¿no? no, con respecto a esto no. Por eso dije que a veces hay que agregar tiempo en encontrar cuál es la falla, porque para el equipo y no sabes cuál es la falla en sí. Claro. O sea, Sí, sí, está... sí. Sí, ya sea una alarma o un disparo, digamos, del equipo, obviamente hay que analizar la falla, ¿no? Eh, Exactamente. otro tema, digamos, que vos mencionaste, en cuanto al mantenimiento predictivo, que desde mi punto de vista el tema de análisis de aceite lubricante Sí. es tan o más importante, digamos, que el análisis de vibraciones desde mi perspectiva. Obviamente la empresa esta no se dedica a hacer el análisis de aceite lubricante. Nosotros tomamos las muestras de aceite lubricante. En Ajá. general, esas muestras las llevamos o sea, al fabricante del lubricante para que las analice. Viajan a Estados Unidos y... Claro, porque bueno, en Argentina hay algunos laboratorios que se dedican a hacer los ensayos del aceite lubricante. Entonces, de alguna manera lo que hace uno cuando hace el predictivo entre ultrasonido, análisis de vibraciones, termografía y Sí, análisis de no, aceite lubricante, eh, sí. va como determinando el estado de la máquina, el estado interno de la máquina, ¿no? Nosotros usamos los reportes de los análisis de aceite porque nos los mandan, sobre todo Sí, cuando es el tema de cojinetes, para ver si hay metales de desgaste o sí hay no, metales, antes de mandar a intervenir a claro. alguna máquina. Claro, está bien. Sí, sí, y cuando hay fugas también, porque puede ser que pase líquido, digamos, Sí, refrigerante, o que pase aceite para el lado sí. del líquido refrigerante. Está bien, está bien. No, no, yo solamente eran esas dos consultas, y que bueno, me pareció muy bueno el trabajo, y muy bueno que alguien de ingeniería eléctrica aborde este tema, que quizás es un punto a mejorar por la carrera. Eh, que bueno, yo en algún momento había pensado hacer alguna materia optativa que se llame algo así como eh, mantenimiento y ensayo electromecánico, pero bueno, simplemente fue una idea que tuve en algún momento, no sé si se podrá, pero bueno, te felicito, y lo felicito a tus tutores también. Gracias. Así que bueno, por mi parte ya estaría. ¿Querés comentar, Gustavo, que falta el jurado Casaroto y que van a... Sí, ahora lo que restaría es, está faltando un jurado, por norma, digamos, bueno, son tres jurados, pero ya con dos se puede llevar adelante el acto, digamos, de la defensa. Entonces, lo que restaría ahora, nosotros, bueno, vamos a apagar nuestros micrófonos, nuestras cámaras,
nos vamos a comunicar con el ingeniero Keil por teléfono, vamos a conversar un rato y bueno, y vamos a definir cómo sigue. Así que bueno, ustedes quédense conectados y nosotros nos volveremos a conectar en un rato y seguiremos conversando. ¿Puede ser? Ok. Excelente, Gustavo. Bueno, muchas gracias. Ahora lo llamo, Germán. Ok, gracias. Ahora lo llamo. Bueno, Sofía, te felicito. Gran trabajo. La verdad que yo no tengo ni idea, no entiendo nada del tema y me pareció muy claro. Voy a poner mi cámara para que no estés viendo, Para que no estoy estés medio sola. oscuro. Acá estoy transmitiendo a doble máquina, en uno tenemos algunas personas viendo, así que te voy a aprovechar a leerte algunos comentarios. En particular parece que está tu tía, Mirta Velázquez. Sí, qué vergüenza. Sofía, excelente por tu claridad y método. Creo que hasta te entendí. Tu tía pedagoga. Después está Diego Morales, muy bueno el trabajo y por más trabajos interdisciplinarios. Y tu tía otra vez comenta, bravo por la universidad que nos permite asistir. La verdad que les agradecemos a ellos estar conectados. Hay 8 personas más viendo, que les dará vergüenza escribir, pero están ahí mirando. Y esta forma es la única que encontramos naturalmente de compartir lo que ustedes están haciendo en este contexto. Pero bueno, este también es un espacio, mientras hacemos tiempo con el jurado, para que tus tutores te hagan una devolución, así que adelante Juan, Sergio. Bueno, gracias. No. Dale vos, Juan, dale vos. No, por favor, Sergio. Dale. No, vos tuviste... Dale vos. Bueno, en realidad no mucho más para agregar. Yo, por un lado, me resulta evidente, pero porque yo compartí estos tiempos, al igual que Sergio, con Sofía en el desarrollo del proyecto. Sergio mucho más directo porque desarrollaron el trabajo juntos, así que me imagino que cada cosa que Sofi fue contando le habrá recordado los momentos del año pasado en el cual estuvieron con esta implementación. Para mí, el trabajo desarrollado por Sofía realmente es de mucho valor, muestra también que su profesionalismo y justifica a las claras el mérito que tiene para recibir el título. Entonces, eso, ¿no? Yo, sinceramente, fue muy grato trabajar con ella. Y creo que fue muy responsable y muy profesional en el desempeño durante estos meses de trabajo. Así que el resto ya lo dijo el jurado y yo coincido plenamente con los aportes que hicieron. Así que no mucho más. Le agradezco a Sofi que también nos haya dado esta oportunidad con Sergio. Para nosotros creo que Sergio lo va a compartir. Es enriquecedor también y aparte... ha sido un gusto, creo yo, lo logrado, ¿no? Lo logrado, ahora que la veía exponer, uno recuerda, me imagino, Sofi, mucho más, el tiempo dedicado a todo este desarrollo, a los intercambios, revisar, leer, ajustar, y uno lo ve hoy culminado y bueno, es muy gratificante, creo, y bueno, y eso es lo único que le puedo comentar. Así que felicitaciones, Sofi. Gracias, Juan. Sofi, ni qué decirte. Juan, muchas gracias, porque lo que dijiste de enriquecedor es cierto. Enriqueció, no solo, perdón la palabra, soy un animal hablando, pero ha dado otro enfoque, la preparación de esto ha dado otro enfoque a nuestra empresa. Fue flasheante y te agradezco el tiempo que nos diste. Sofía, fantástico. Estás para
para todo, realmente para todo. Magnífico. No quiero dejar de agradecer a la facultad por haber generado este profesional. Fantástico. Con esta capacidad de saltar de un sistema a otro sistema, la cabeza abierta a full, y siempre trayendo cosas nuevas que nos potencializan. Y gracias, por supuesto, a la UNCA. Nunca me voy a olvidar. Y Germán, si supiese que en realidad por él está esta empresa, porque él fue el que me motivó con el tema de vibraciones. Algún día se va a enterar, dijo, está con el micrófono apagado. Pero... Capaz que nos está escuchando, ¿eh? No, pero fue él el que nos metió y el que nos sembró el bichito y que me largó al rodeo con esto y me enamoré de eso. El responsable es él. Y hoy es el responsable de Sofía también. Bueno, muchas gracias, felicitaciones, Sofía. Sí, gracias, jefe. No, para mí, sumo a lo de recién, para mí tiene un valor enorme la posibilidad que tuvo Sofi de hacer esto en la empresa de Sergio, y creo que también, creo que a mí cuando a lo largo del trabajo que fuimos haciendo, yo tomaba dimensión de la importancia que tiene que nosotros tengamos hoy localmente una empresa como la de Sergio, ¿no? Desarrollo, una empresa local, desarrollo local y con ingenieros recibidos en nuestra universidad. Me parece que eso es el broche de todo esto también. Bueno, ahí está Germán. Germán, disculpa, estábamos intercambiando. Sí, no, ya estuve hablando recién, estuvimos comunicados con Gustavo, así que se va a conectar, creo, ahora en unos instantes más. ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, Sofía, hemos deliberado con Germán y bueno, yo ya había hablado previamente con Carlos, que no pudo estar presente, y bueno, la verdad que el trabajo ha sido excelente. También con Carlos te conocemos más porque ha sido alumna nuestra. Y ha sido unánime, digamos, la decisión. Es un 10. Tu nota del trabajo. ¡Vamos! Gracias. Así que felicitaciones, colega. Festejar. Sí, bueno, un aplauso virtual. Gracias para Sofía. Gracias a todos. Bueno, Sofía, felicitaciones nuevamente. Le deseo mejor en su vida profesional y también en su vida privada, y que, digamos, el desarrollo de la ingeniería la llene como persona, es decir, y que le permita, digamos, vivir dignamente. Gracias, muchas gracias. Que tengan una linda jornada. Gracias. Bueno. Igualmente, felicidades. Bueno. Gracias. Bueno, gracias a todos, gracias al jurado. Bueno. Gracias, Juan Manuel.